A ir hasta la clínica donde está Facundo internado y queremos estar ahí. Dale a la pastora. Sí. Así que quiero compartir con ustedes algo breve. Eclesiastés, capítulo 4. Dice el versículo 9. Está bien, Isabel. No quiero agua igual. No, después lo buscamos. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeran, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y este es un pasaje que siempre usamos cuando hablamos para los matrimonios, para los casamientos, ¿no? Pero es también lindo porque lo podemos aplicar a la comunión del cuerpo de Cristo, a la unidad entre nosotros como familia espiritual y con todos los beneficios que eso implica, ¿no? El poder respaldarnos los unos con los otros. Aún que a veces no nos vemos tan seguido, pero poder respaldarnos. Ya en el Génesis el Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo, porque eso demuestra que el ser humano fue creado por Dios para que viva en sociedad, para que no sea una isla, para que no esté ahí solo como a veces nosotros está solo como un perro, como loco malo decíamos nosotros antes, ¿no? Pero en la iglesia tenemos que estar unidos con lazos aún mucho más fuertes de los que nosotros a veces pensamos, porque son los lazos que provienen del Espíritu Santo, son los lazos que el Espíritu Santo ha puesto para que nosotros nos unamos como la familia de Dios. Por eso es tan importante a veces en estas situaciones que tenemos varios hermanos que están pasando situaciones, que nos demos coberturas los unos a los otros. Aunque esta familia, ¿no?, que es la iglesia, no es perfecta. No es perfecta. Pero sí tenemos que cuidarla, valorarla, respetarla, para protegerla de todo lo que la quiera dañar. ¿Saben, hermanos, que la iglesia está sufriendo ataques en este tiempo? La iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia, esta congregación, quizás hay cosas que la quieren dañar, como oraba Nilda al principio, ¿no? Oraciones, cosas que están haciendo. Estamos cercanos a muchos templos de sectas que están queriendo perturbarnos también o otras cosas. Y es bueno que nosotros como hijos de Dios busquemos nuestro lugar en la familia, que demos un sentido a nuestra vida, pero un sentido de pertenencia. Yo pertenezco a esta congregación. Mi pastor es Manuel, la pastora es Isabel. Que nosotros mismos empecemos a decir, yo pertenezco a este lugar, me congrego en este lugar, este es el lugar que Dios me dio, esta es la casa que Dios me dio. Porque siempre vamos a ser beneficiados por Dios, siempre vamos a ser beneficiados cuando nosotros nos unimos e integramos el cuerpo de Cristo. Por eso es que dice, mejor son dos que uno. ¿Por qué? Porque tienen mejor paga de su trabajo. Y esto a veces lo decimos, bueno, pero yo no, pero el trabajo nuestro es las almas. Podemos salir a hacer las cosas para la obra de Dios, no solitos, sino de a dos. Porque servimos en comunión los unos con los otros y con el Señor. Podemos recoger más cosechar más, recoger más semillas. ¿Qué les digo esto? Cuando salimos en lo personal muchas veces, a veces también podemos ser más fortalecidos, porque cuando estamos en unidad con un hermano o con los hermanos, quizás nuestro carácter se va puliendo, porque en la unidad nos va a ir atacando esa raíz de egocentrismo, de individualismo, el yo puedo solo, el yo me las arreglo, el que yo no necesito a nadie, ¿no? Porque a veces la convivencia de los hermanos los unos con los otros produce un poco, nos hace bajar,
de esos niveles, ¿no? Que a veces tiene orgullo, porque bueno, yo no necesito nada de mi hermano. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, ¿no? Que es del rey Nabucodonosor, que él se las creía todas. Él creía que era... pero llegó un momento que Dios lo bajó tan abajo que terminó siendo una bestia que comía pasto. Están ahí en la Biblia, ¿no? Parecía una bestia salvaje, dice la Biblia. Por eso es que nosotros los hermanos, hay un proverbio que dice, hierro con hierro se aguza. Y así se aguza el rostro de su amigo, de su compañero. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces estamos ahí, nos vamos a chocar los unos con los otros. Nos vamos a sacar chispas. Pero ahí es donde aparece la escuela del amor. Ahí es donde aparece la escuela de la comprensión. Ahí es donde aparece el amor de Dios. Porque muchas veces amar a Dios es facilísimo. El tema es amar a mi hermano que es medio dureli, que es medio áspero, que es medio cabrito, por decirlo de alguna manera. Y ahí es donde aparece, ¿no? Por eso es que la unidad a mí me ayuda a entender que así como Dios me ve a mí, yo también tengo que ver a mi hermano. Porque la Biblia en Efesios dice que nosotros tenemos que someternos los unos a los otros, pero en el amor de Dios, en el amor de Dios. Quizás esto tiene que motivarnos, hermanos, para que podamos trabajar, para que nos involucremos en lo que es la congregación, los ministerios de la iglesia, lo que se hace en la iglesia. Servir como un solo cuerpo, hacer cosas como un solo cuerpo. Es muy posible que no nos encontremos, que estemos en desacuerdos en un montón de cosas, pero tenemos que aprender a integrarnos porque eso trae madurez para nuestra vida espiritual. Y mayor fruto para la obra del Señor, mayor fruto para la familia del Señor. Estar en comunión los unos con los otros nos ayuda muchas veces a vencer nuestras propias batallas, nuestros propios cosas. El versículo dice, porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Fíjense, hermanos, a veces la carrera hacia la... Yo el otro día terminé mi prédica del domingo diciendo que lo que Dios pide es santidad, ¿no? Y a veces la carrera a la santidad no es una carrera solitaria. No es una carrera solitaria. Porque quizás le pueda tocar a otro levantarte. Porque estás débil, porque a lo mejor tropezaste. O a otro, vos podés levantar a otro que cayó, que tropezó. Que necesite de vos, alguien que a lo mejor necesita de tu abrazo, de tu consejo, de tu mirada, aunque sea. Por eso es que yo siempre digo, no nos quedemos solos, hermanos. No nos aislemos, porque hay salida cuando hay comunión los unos con los otros. Hay salida, hermanos, pero no tenemos que escondernos, no tenemos que ocultarnos. Hay salida para cualquier problema cuando nosotros estamos unidos los unos con los otros. A lo mejor podría llegar a un poquito más allá y a veces también podemos confesarle a alguien que esté más crecido que nosotros alguna situación para que nos ayude a levantarnos, para que nos ayude a tomar la victoria, porque la solución está siempre en buscar en el cuerpo de Cristo también, hermanos. No ir en cualquier lugar, en la iglesia, integrarnos al cuerpo de Cristo y buscar en el cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo, hermanos, nos da un ejemplo muchas veces. Y hay un ejemplo en Juan 13, que es cuando el Señor le lava los pies a los discípulos. Él sabía que habían llegado sus últimas horas, que ya terminaba su caminar por la tierra. Y decide dejarle una enseñanza tremenda a sus discípulos. Y esa enseñanza nos tiene que marcar a nosotros también, que es el lavamiento de los pies. Nada más que lo traigo a la mente por algo, ¿no? Que es el humillarnos los unos con los otros. Y nosotros ahí podemos entender que el ser sensible a la unidad, a la necesidad de mi hermano, y con humildad poder servirlo, no dejarlo solo. Ojo, no hablo de serviles,
sino servirlo. Servirlo, servirlo. Y lo otro es que es más profundo también, que es la santificación, la santidad, la purificación, que solamente el Espíritu Santo lo puede realizar. Pero eso se hace en comunión con la iglesia, que nos lavamos los unos a los otros a lo mejor. A nadie le va a gustar andar exponiéndose, ¿no? Yo hice esto o aquello. A nadie le va a gustar mostrar sus pies sucios, iba a decir sus patas, sus pies sucios. Porque a veces esos pies sucios son nuestras situaciones difíciles, feas. Pero solamente, hermanos, cuando estamos unidos los unos con los otros, podemos salir de cualquier situación. Podemos decir, sí, necesito tu ayuda, Gise, me pasa esto. O ir al pastor o a un compañero de la iglesia para poder disfrutar de la victoria que es estar el uno con el otro, hermanos. Pero no tenemos que aislarnos, hermanos. La Biblia es muy específica. Yo podía hablarles de Gálatas cuando dice que si alguno es encontrado en pecado, vaya, el que es más maduro lo aconseje. Y cosas, porque no hay que estar solos cuando estamos así. Porque si nosotros vamos a nuestros hermanos, va a haber victoria. Va a haber victoria. Debemos ayudar, ¿saben a qué? A restaurar. Hay muchos hermanos que necesitan restauración y que están en luchas y ahí se quedan encerrados en su casa. Si nosotros necesitamos ayuda, hermanos, no dudemos en abrir nuestro corazón. Primeramente al Señor, pero después busquemos una persona correcta. Aquí tenemos líderes en la iglesia, estamos nosotros los pastores. Pero la contención espiritual, hermanos, el afecto en los momentos difíciles, el afecto en los momentos duros. Dice, también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente. Es más, ¿cómo se calentará uno solo? Está hablando del frío, ¿no? Pero, hermanos, cuando estamos solos pasan situaciones que a lo mejor nosotros no las vamos a poder resolver. Pero el calor de la iglesia, la comunión con la iglesia. El Salmo 133 dice, ¿cómo dice el Salmo 133? Que ahora no me acuerdo. Qué hermoso es que estén los hermanos juntos y en armonía. No me acordaba. Cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, trae bendición el estar juntos, trae alegría. Por eso es que tenemos que buscar, trabajar juntos, hacer cosas para el Señor juntos, participar de todo lo que las actividades de la iglesia, trabajar, hermanos, porque ahí está, cuando Dios dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Es cuando estamos trabajando, cuando los ministerios, no sé, todo lo que se hace en la iglesia, hermanos, todo, absolutamente todo. Y así es que vamos a poder caminar, conocer, hacer amistades sanas en la iglesia. Aunque a lo mejor hoy somos poquitos todavía. Pero hermanos, el estar todos juntos, en armonía, juntarnos, cooperar el uno con el otro, lloro por vos, vos orás por mí, para poder recibir respuestas de parte de Dios. Y poder darle gloria al Señor porque estuvimos juntos orando. Darle gracias al Señor porque Él es fiel cuando los hermanos se unen en oración. Hoy le decía a alguien la oración en unidad tiene poder. Y cuando nos unimos, no hay nadie que pueda frenarnos, hermanos. Nadie es. Y cuando nosotros no contendemos el uno con el otro porque no tenemos rivalidades, estamos unidos, Dios se mueve de una manera tremenda, hermanos. Porque el estar en comunión a nosotros nos asegura la victoria en el Señor, nos asegura la victoria, hermanos. La importancia de estar unidos y con las armaduras del Señor puestas. Efesios 6 habla de la armadura de Dios. Ponernos todo eso encima, hermano. Resistir en los momentos difíciles con la armadura de Dios. Y una de las armaduras es estar juntos, hermanos. Después están todos los detalles que dice Pablo. Pero, hermanos, cuando hay crisis, cuando hay situaciones, no nos tenemos que quedar solos
Cuando hay dificultades no tenemos que quedarnos. Dice ahí, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Eso simboliza comunión entre hermanos, junto con el Espíritu Santo, hermanos. Sí, se aplica al matrimonio, como yo siempre lo hablo a esto, pero eso nos fortalece y no permite que se rompa fácilmente. Y no permite que se rompa fácilmente, hermanos. No, cuando estamos nosotros unidos con el Señor, no permite que se rompan nada. Acá lo voy a dejar, podríamos seguir. Pero hay situaciones, hermanos. Yo tenía una historia que está en 2 de Samuel. Viene la batalla y lo están todos rodeados. Y hay una frase que yo la guardé porque se las quiero leer. Dice, ahí dice, y dijo, si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo bien que le parece. Y sigue, ¿no? Pero esto es cuando vos me ayudás a mí si yo estoy en una situación difícil y yo te ayudo a vos si vos estás en una situación difícil. Porque hay batallas, hermanos, que no se pueden pelear solas. Hay situaciones que no podemos quedarnos solos, pero cuando está ese cordón de 3 dobleces, hermanos, juntos podemos avanzar, juntos podemos derrotar los muros, como cantábamos recién, van a caer. Y la voluntad del Señor, hermanos, es que nosotros no nos quedemos solos, que no nos quedemos peleando nuestra batalla en secreto, que nosotros no nos quedemos ahí haciéndonos fuertes, sino que tengamos la grandeza, la humildad de hablar, pedir ayuda, pedir oración, pedir, hermanos, necesito esto. Y refugiarnos en la familia de Dios, hermanos. Refugiarnos en la familia espiritual que hoy tenemos, que Dios puso en nosotros, alrededor nuestro. Porque en la iglesia también podemos atender las necesidades. Pero vos podés atender las necesidades del que está a tu lado, orando por él, abrazándolo en un momento difícil. Y no me cabe duda, hermanos, que la bendición va a venir. Porque el habitar juntos y en armonía, que dice, Dios envía bendición y vida eterna, hermanos. Cuando estamos unidos, nosotros los hermanos en la fe, hermanos. A veces yo digo, ¿cuál será el lugar de fulano, de mengano? No, vos tenés que saber cuál es tu lugar. ¿Cuál es cómo estás haciendo las cosas? ¿Qué estás dedicándote? ¿De qué manera estás levantando a tu hermana o a tu hermano? ¿De qué manera lo estás fortaleciendo? Y eso lo tenemos que nosotros, hermanos, podemos hacerlo libremente a eso, porque tenemos el Espíritu Santo. Pero tenemos que dejarnos ayudar también. Nosotros no fuimos creados como una isla. Por eso es que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dios dijo eso en Génesis, hermanos. No nos quedemos solos. Padre, gracias, Señor.